Hoy nos toca continuar y acabar el vídeo que empecé ayer con el análisis de los 11 tipos de los diferentes equipos de primera división, con las plantillas, jerarquías, opciones, qué equipos necesitan mejorar, la idea del míster, un poquito todo el interés fantasy englobado en un vídeo. Aparte, con mis recomendaciones fantasy, mis chollos, mi orden de compra de los equipos, etcétera, etcétera. Hoy nos tocan los 10 últimos, o sea, si no visteis el vídeo de ayer, os lo recomiendo, lo estoy dividiendo en los 10 primeros equipos que quedaron por clasificación el año pasado y hoy os traigo los peores equipos del año pasado, ¿no? Los 10 últimos, bueno, realmente los 7 últimos más los 3 ascendidos, y este vídeo cobra quizá una dimensión más importante que el de ayer, porque el de ayer son los 10 mejores equipos, hoy son los peores. Entonces, por lógica, al principio de temporada, que no tenemos tanto dinero en el fantasy como para poder fichar a Mbappé, Lamine Yamal y Julián Álvarez, pues tendremos que tirar sobre todo de los peores equipos, buscando esos chollos y esos jugadores que me pueden llevar a dar un martillazo potente en nuestras ligas, ¿no? Así que bien atentos al análisis de estos equipos, porque hay diamantes por pulir. Y como siempre, antes de empezar el vídeo, si os gusta el contenido, dadle like a este vídeo y absolutamente todos los que veáis, y os podéis suscribir al canal de YouTube, que es completamente gratuito. Aparte, tenéis abajo los enlaces de mi liga oficial de Vivenger, que ya ha salido como oficial, con grandes premios. Y bueno, os podéis unir a mi Discord, que es, bueno, donde estoy más cercano para resolver vuestras dudas. ¿Y quién diría hace unos años que veríamos a la Real Sociedad en este panorama, ¿no? Una Real Sociedad con Imanol que aspiraba a entrar en Europa constantemente, ¿no? De año tras año, además aportando buen fútbol y tal. No sé qué pasó allí, si es que los jugadores ya no se creían al entrenador, el entrenador no se creía a los jugadores, se cansaron entre sí, pero aquí lo tenemos, el primero de los equipos de la segunda parte de este vídeo, ¿no? De este análisis de 11 tipo. Quedó el 11º la temporada pasada, y este año, para mí, entrenador nuevo, entrenador de la casa, que lo hizo muy bien con la Real Sociedad B. Aquí ayer lo vimos, ¿no? El último entrenador de la casa que salió en la Liga Española fue el del Celta, Giraldez. ¿Y qué hizo? Pues cambiar totalmente la dinámica del Celta y hacerlo realmente bien. Entonces, bueno, veremos a ver qué tal esta Real Sociedad, que en principio no ha habido grandes fichajes, pero quizás eso significa que van a apostar por jugadores de la casa. Tienen plantilla para aspirar a algo bueno. Veremos a ver si se estabiliza. En portería, Remiro últimamente, durante todos los años, ha sido uno de los mejores porteros fantasy. El año pasado cayó un poquito, también por los errores en defensa, sus malos resultados, etcétera, etcétera. Pero en casa es uno de los porteros más fiables, que hay en primera división. Entonces, es un buen fichaje. Además, no creo que esté demasiado caro en la mayoría de los fantasies. Aramburu, Zubeldia, John Martin y Allen en defensa. Sí que es verdad que Traoré le quitó bastante protagonismo en la parte final de Aramburu una vez que se recuperó de su lesión, pero Aramburu tiene que ser titular, un jugador joven que a mí me encanta. Zubeldia y John Martin. John Martin, la apuesta de futuro de la Real Sociedad, y yo creo que, como hay tantas esperanzas metidas en este chaval, la Real Sociedad no fichará a nadie. Así que John Martin, un auténtico coloso, sobre todo por arriba, y yo creo que va a ser una muy buena opción para los fantasies, además a un precio low cost. Va a hacer una de despejes este tío que no tiene sentido. Y banda izquierda para Lleno, Javi López. Veremos a ver en esta pretemporada quién está por encima. Doble pivote para De Zárate, según Analítica Fantasy. Yo creo que Jon Gorrotxategi va a ser titular, y Pablo Marín. Otra opción es que jueguen los dos, De Zárate y Jon Gorrotxategi, si el entrenador quiere un poquito más de solidez defensiva.
Línea de media punta, para ataque cubo, Brais Méndez y Oyarzábal, y arriba Óscarson. Si finalmente Óscarson no juega de 9 y juega Oyarzábal de 9, como hacían con Imanol, Sergio Gómez, un jugador que a mí personalmente me encanta, cubriría la banda izquierda. Veremos a ver si hay salidas y si hay entradas. Realmente yo creo que para que haya entradas en la Real Sociedad tiene que haber salidas. Sobre todo la de Sadik, la de Carlos Fernández, Carricaburu, Becker, veremos si Sucic o Zakarian. Estos jugadores tienen que salir para poder dejar algún sitio. Pero aún así confío en la Real Sociedad para este año, confío sobre todo en casa y creo que al menos el bloque defensivo tiene que ser un all-in para cualquier manager fantasy que aspire a hacer unas cosas buenas en su liga. Mi opción top 1 es, sin duda, John Martín. Hay que ir a por él. Brutal la segunda parte de temporada que hizo el Valencia de Corberán. Brutal. Y bueno, aquí tenemos uno de los equipos que más incertidumbre me da en cuanto a juego y en cuanto a posicionarlo para esta liga 25-26, porque ¿qué esperamos del Valencia? ¿Será más parecido al Valencia de la primera vuelta o será más parecido al Valencia de la segunda vuelta? A mí, sinceramente, la plantilla me deja un poco frío, ¿no? Porque es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. Vimos cuando hace 2 años salieron esta hornada de jóvenes jugadores, como Javi Guerra, como Diego López. Cuando salieron estos y el impacto que tuvieron fue espectacular y hizo que se salvara el Valencia. Al año siguiente todo el mundo ponía al Valencia por luchar por Europa, tener un equipazo de gente joven y tal. ¿Qué pasaba? Era último. Fue último en la clasificación y parecía que estaban en el pozo. Pero se recuperaron por la idea de un entrenador, ¿vale? Como fue Corberán, y veremos si sigue esta dinámica. Aguirrezabala en portería, ya hay que decir un adiós definitivo a Mamardashvili. Ha dado mucho al Valencia, nos ha dado mucho a nosotros en el Fantasy, pero hay que dejarlo ir. El Valencia ha fichado a Aguirrezabala, un portero que a mí, lo que he visto por la lesión de Unai Simón, me deja un poquito frío. Habrá que ver cómo se estabiliza en Primera División. A mí, personalmente, me gusta mucho Dimitrievski. No sé por qué o a Corberán no le gusta o al Valencia no le gusta. Me refiero a la cúpula directiva del Valencia. Pero bueno, Aguirrezabala en portería, que es un portero, una opción decente, sobre todo en Mestalla, y tiene que tener un valor bastante asequible. Fulquier, Diacabí, Tárrega y Gallá, la defensa titular del Valencia, más que nada porque, Mosquera se va. Entonces, hay que ver si Diacabí, después de esa lesión que tuvo, se estabiliza como pareja de Tárrega. Se ha ido Mosquera y se ha ido Yarek. Entonces, las opciones no pueden ser ni Chomer ni Ozcácar, que el año pasado estaban en el Valladolid y descendieron como último, ¿vale? Entonces, no son esas opciones. El Valencia tiene que sacar a alguien de la cantera, que últimamente los ha sacado, entonces no sé si habrá alguien más para debutar en Primera División, o tiene que fichar sin duda. Y banda izquierda para Gallá y un Jesús Vázquez recién renovado. Doble pivote para Javi Guerra y Pepelu. Pepelu se supone que va a jugar de titular porque Barrenechea acabó de la cesión. Y Pepelu, si juega de titular, que realmente el año pasado Pepelu no lo hizo mal, o sea, en los minutos que jugó lo hizo bien. El problema que Barrenechea estaba muchísimo por encima y Corberán decidió jugar con Barrenechea, y Javi Guerra también estuvo a un nivel brutal, entonces jugaron ambos. Javi Guerra hay riesgo también de que se vaya. Veremos a ver, porque el Valencia tiene que fichar sí o sí. Banda izquierda para Diego López, banda derecha para Rioja, arriba Hugo Duro, acompañado de Dani Raba, que tiene que ser el jugador más desequilibrante y que traiga más peligro a la delantera del Valencia, que el año pasado fue bastante todo el ataque
del Valencia fue monopolizado por Rioja. Sí que es verdad que Diego López tuvo buenos números, sí que es verdad que Hugo Duro al final hizo goles, pero todo el peligro lo trajo Rioja. Dani Raba tiene que un poquito abanderar esa faceta ofensiva del equipo valenciano. Dani Raba, para ponernos una idea, el año pasado con el Leganés fue una auténtica burrada. ¿Qué pasa? Que todos los ataques del Leganés eran suyos, ¿no? Hacía dribbling, chutaba, sacaba córner, sacaba el balón parado, etcétera, etcétera. Aquí no tengo claro que saque el balón parado estando Pepelu en el 11 titular, ¿vale? No lo tengo nada claro. Pero yo lo que sí creo es que Dani Raba va a estar un poquito mejor acompañado en cuanto a equipo, y eso no sé si va a significar que su potencial va a subir o su potencial va a disminuir, porque sus puntos eran de encarar al 1 contra 1. Si juega un poquito más en el equipo y deja un poquito más de balón en los rivales, no tengo claro de que vaya a igualar las puntuaciones del año pasado. A pesar de esto, es una muy buena opción de fichaje, algo caro ya, obviamente no lo tendremos por el precio que lo tuvimos al principio del año pasado. Mi top de este equipo es sin duda Tárrega, dios de los despejes en absolutamente todos los partidos, lo quiero en mi equipo sin duda. Pepelu creo que va a volver a hacer otro gran año y lo tenemos barato porque el año pasado no jugó absolutamente nada. Y Dani Raba. Estos tres jugadores. Con los demás me dejan un poquito frío. Antes quiero ver cómo se desenvuelve el Valencia esta temporada. Vamos al Getafe, ¿no? Y es que Bordalás sacó un suco brutal a una plantilla muy limitada que todo el mundo lo ponía en segunda división. Sí que es verdad que al final de temporada se le hizo larga un poquito y sufrió más de la cuenta, pero en etapas de la temporada estuvimos hablando de un posible Eurogeta con los jugadores que tenía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir de Bordalás? Un equipo que juega, un equipo que sorprende y que no sabes cómo, pero le marca 3 o 4 goles. Tiene jugadores que tienen que dar un paso adelante y nuevos fichajes realmente interesantes. David Soria en portería, indiscutible, uno de los porteros que se pueden fichar en primera división. Le tiran poco, pero lo que tiran lo para. Entonces, bueno, también sumado a la gran defensa que tiene el Getafe y al gran blindaje defensivo que hacen los 11 jugadores. Kiko Femenía, fichaje importante, vuelve con Bordalás. Y es que Kiko Femenía ya jugó con Bordalás y era uno de sus jugadores más utilizados. Entonces yo no tengo ninguna duda en que Kiko Femenía va a estar por delante de Juan Iglesias. Gené y Alderete en defensa, banda izquierda con Diego Rico. Ojito la mención a Domingos Duarte, que no contaba para nada el año pasado para Bordalás, hasta que por necesidad lo puso y desde allí fue inamovible en defensa, además haciendo partidos de despejes auténticamente brutales. Así que bueno, habrá que ver si Gené vuelve al centro del campo, aunque con los fichajes no creo, porque en el centro del campo han fichado a Neyú y a Javi Muñoz. Dos grandes fichajes, dos grandes complementos y dos grandes soldados para Bordalás que se le unen a Arambarri, Luis Miña y Uche. De hecho, yo dudo que vayan a jugar un 4-3-3. Podrían jugar aquí tranquilamente con un rombo, con Neyú, Luis Milla, Uche y Arambarri jugando un poco libre de box to box, lo que le gusta. Y es que el año pasado Arambarri destrozó los récords de puntos de fantasy de su carrera por esa capacidad de llegar al área y por esa capacidad goleadora que demostró. Arriba, Koba, con el fichaje de Adrián Liso, pero la verdad es que Koba demostró poder ser muy útil en el Getafe como jugador diferencial en cuanto a 1 contra 1 y descaro, ¿no? Y arriba, entre Borja Mayoral y Juanmi, dos grandes goleadores que están en un estado de forma o en una etapa de su carrera, obviamente no en la mejor, tendrán que dar un paso adelante y se tendrán que ganar los minutos. Pero Borja Mayoral, yo creo que por lo que demostró en el Getafe, tiene que jugar. Obviamente no es un fichaje claro. Aquí, mi recomendación, ¿quién ficharía? Obviamente, los dos centrales que vayan a jugar en el Getafe son súper interesantes, solo por la cantidad de despejes y balones robados que hacen por partido. En el centro del campo, Luis Milla siempre es un jugador de culto, es un jugador que siempre te va a dar una puntuación estable, lo quiero en mi equipo. Y por lo demostrado el año pasado, Arambarri
También, además, importante, un centrocampista que chuta penaltis. Lo quiero en mi equipo sí o sí. ¿Los nuevos fichajes? Bueno, habrá que ver. Neyu y Javi Muñoz se pueden fichar a valor de mercado, son jugadores trabajadores. Lo que pasa que no creo que destaquen en cuanto a cifras goleadoras o en puntuación en un Getafe que brillan los centrocampistas de su lado. Y seguimos con uno de los equipos que creo que mejor ha trabajado este inicio de mercado, esta pretemporada, el más rápido que lo ha hecho y ha hecho los deberes bastante bien. Entonces, muy buen equipo el que ha formado el Español, ya no tiene que correr para fichar a nadie, solo alguna oportunidad de mercado, porque hay que decir, ole. Se vendió a Joan García y se fichó a un gran portero a precio cero como es Dimitrovic. No os voy a decir que Dimitrovic vaya a ser el nuevo Joan García, pero Dimitrovic ya vimos que además en el Leganés, un equipo que descendió, hizo grandes puntuaciones fantasy por la capacidad que tiene de parar. ¿Por qué no puede volver a hacer un gran año? No equivalente a Joan García, que fue el portero rey fantasy, podríamos decir, y así fue, el portero con más puntos en absolutamente todos los sistemas de puntuación, pero puede hacer un gran año. El Hilali inamovible, Calero y Cabrera titulares, más que nada por que Kumbula acaba la cesión, estaban trabajando para volver a traerlo, está muy difícil, pero bueno, Cabrera sin duda es una opción top para el fantasy también en cuanto a despejes, en cuanto a capacidad goleadora, es un central que me gusta mucho. Tendrán que esperar desde el banquillo Miguel Rubio, fichado, y banda izquierda para Carlos Romero, que vuelve del Villarreal un año más, y José Salinas, que es ese fichaje procediente de segunda división, ¿no? Que, bueno, veremos a ver cómo se estabiliza en el Español y si le quita el sitio a un Carlos Romero, que hizo una segunda parte de la temporada del año pasado muy potente. Centro del campo para uno de los chollos para mí de la temporada, como es Edu Expósito. El año pasado ya los minutos que disputó fueron muy buenos y la verdad es que dio grandes puntuaciones en los juegos y yo creo que se pueden estabilizar durante el tiempo. Con Terrats, un jugador que deseaba jugar en este equipo, así lo ha dicho. Javi Puello de izquierda, Jofre a derecha y arriba Quique García y Roberto Fernández, que vuelve a el equipo. Entonces, gran fichaje el de Quique García, gran vuelta la de Roberto, dos grandes delanteros, que yo no tengo tan claro que vayan a jugar 4-4-2, o sea, yo creo que muchos partidos van a sacrificar a alguien entre Roberto Fernández y Jofre para jugar un 4-3-3, con fortaleciendo el centro del campo con Opol Lozano o con José Grajera, con Edu Expósito y Terrats interiores, Javi Puado izquierda, Roberto Fernández o Quique García arriba y en la banda derecha un Antonio Roca, que la verdad es que, bueno, lo hizo bastante bien y demostró ser un jugador diferencial en cuanto al 1 contra 1 del Español. Aquí un Español creo que va a mejorar los resultados del año pasado y creo que va a ser un equipo a tener en cuenta. Sobre todo mis opciones, Dimitrovic muy buena opción, Cabrera, Carlos Romero y el Hilali muy buena opción, Edu Expósito como top fichaje del Español y arriba, como no, hay que fichar y hay que seguir confiando en el obrero del gol, que si ya el año pasado en el Alavés lo hizo bien, en el Español puedo hacerlo muy bien. Primer partido de la pretemporada que jugó, hat-trick. Ahí lo dejo. Y si hablábamos del fichaje de Quique García por el Español, en el Alavés deja un vacío monumental. Y es que podemos decir tranquilamente que el Alavés se salvó gracias a Quique García, gracias a su trabajo y gracias a sus goles. Entonces, bueno, el equipo de Coudet, que tiene ya todo un año para trabajar con el equipo, un equipo con jugadores que le repiten y la verdad hay que confiar en ellos porque le dio buenos resultados en algunos partidos, como son Sivera en portería, Tenaglia, Mourinho y Facundo Garcés, que fueron indiscutibles para Coudet y dieron una estabilidad a la vez en defensa brutal, con Johnny Otto, el ex del Celta, ex de la Premier, que hizo muy buenas temporadas y es un fichaje interesante, diestro, que ya lo conocemos por ser capaz de jugar en los dos laterales, pero
tuvo una lesión bastante importante, nunca ha recuperado el nivel de antes de la lesión. Veremos a ver si lo recupera en el Alavés, ¿no? Una mención también a Yusi, fichaje joven procedente del Madrid. Veremos a ver qué capaz es, o sea, un lateral bastante ofensivo. Johnny Otto es un poquito más defensivo, un perfil parecido a Tenaglia. Y ya sabéis, Tenaglia de los laterales fue de los mejores junto a Rativo en cuanto a puntuaciones fantasy. Sin duda del Alavés, los 4 defensas son muy interesantes. Si tuviera que hacer la tier list de defensas del Alavés en cuanto a interés fantasy, yo pondría a Mourinho como el más interesante, Tenaglia el segundo interesante, Garcés el tercero y Johnny Otto el cuarto. Ibáñez y Blanco en defensa, veremos si Ibáñez le gana la partida a Guevara. Carlos Vicente indiscutible por banda derecha. El principio de temporada de Carlos Vicente el año pasado fue brutal, se fue apagando un poco, difuminando. Este año tiene que ser otra vez una muy buena opción para darse a conocer Carlos Vicente. El pelirrojo, el jugador que más centros tiró al área, tiene que beneficiar a un Tony Martínez que el año pasado vivió a la sombra de Quique García, pero que este año yo le auguro grandes resultados. Aleñá, fichaje del Alavés para fortalecer el centro del campo, y Calebe, que viene a ser un poquito el jugador diferencial, ¿no? Guridi es el trabajo del equipo, la seriedad, la constancia. Veremos a ver si Calebe se gana la titularidad en la media punta del Alavés, juntándose un poquito ahí como segunda punta con Tony Martínez, y yo creo que es un chollito para el fantasy. Es un jugador que puede dar muy buenas puntuaciones. En cuanto a fichajes del Alavés, es un equipo que yo ficharía defensas porque pueden hacerlo muy bien, y a Carlos Vicente, obviamente. Vamos con uno de los equipos que sin duda fueron decepción el año pasado, y es que, bueno, suele pasar, ¿no? Un equipo humilde que se clasifica para Europa, cuando no están preparados, pues la verdad es que sufren en primera división, y el Girona estuvo tanteando la opción de bajar a segunda división. Así que, bueno, un equipo que ya no juega Europa, se tiene que centrar en la liga con grandes jugadores, con un gran entrenador, que tienen que volver a creerse esa faceta que les hizo grandes y volver allí, ¿no? Con jugadores muy importantes como son Gazzariga en portería, Arnau, Cresci, Blin y Miguel Gutiérrez en defensa. Veremos cómo está Blin, veremos cómo está David López, veremos cuál de los dos acompaña a un Cresci que tiene que ser el Kaiser en defensa, y un gran fichaje fantasy. John Solís, que ya un año más veterano, se tiene que establecer como titular en el pivote del Girona, y es que el Girona necesita jugar con pivote. No pueden jugar con Iván Martín y Yángel Herrera de doble pivote, porque pierden sus cualidades llegadores al área, constructivas de fútbol, y el Girona pierde a un jugador esencial como es el pivote que era Uriol Romeu en su momento. Entonces, John Solís, yo creo que titular con Yángel Herrera y Iván Martín. Yángel Herrera jugando así de interior llegador, fichaje top para el fantasy. Sigankov, banda derecha, y veremos a ver si Mitchell confía en los que le dieron la salvación el año pasado, como son Estuani y Portu, los viejos rockeros, o apuesta otra vez por Abel Ruiz, apuesta por Miovski, que vinieron a olvidar al gran Dobgik, pero no fue así. Y Asprilla, que vino a olvidar también a Savinho, que tampoco fue así. Asprilla, realmente yo espero muchas grandes cosas de este jovencísimo jugador. Creo que puede ser uno de los tapados de este año, pero sin duda fichajes del Girona: Cresci, Miguel Gutiérrez, obviamente, veremos a ver si nos sale, Yángel Herrera y Sigankov. Estos 4, con mención especial a Asprilla. Hay un jugador que es Iván Martín, que el año pasado hizo una absoluta mierda, hablando clara, y este año tengo la cosilla de que vuelva a ser el Iván Martín que metió al Girona en Europa, sobre todo porque detrás tendrá John Solís y no tendrá que estar pensando tanto en defender como en atacar, ¿no? Entonces, bueno, Iván Martín, ojito.
Y llegamos al Sevilla, el equipo que le fue de más poquito de ir a segunda división, y es que fue el que marcó la línea del descenso. Un equipo que fichó a García Pimienta con la idea de mostrar buen juego y que ese buen juego le devolviera al sitio donde el Sevilla estaba gobernando Europa, pues estos últimos años, ¿no? Esta década o las últimas décadas. ¿Qué pasó? Pues bueno, que cuando tú fichas a García Pimienta, sabes a lo que el entrenador quiere jugar. ¿Qué pasa? Si no le aportas jugadores de toque y jugadores con el que él se siente cómodo, ¿qué pasó? Que a principio de temporada intentaba jugar a un juego que vio a través de los resultados que no daban los jugadores y bueno, se volvió mucho más resultadista. Al final, cuando tienes a constructores de juego como son Agumé, Gudel, Sou, esta gente, pues hostia, tampoco puede jugar como el Barça de Guardiola, ¿no? Entonces, bueno, cambió su forma de jugar, empezó a tener resultados decentes, ¿no? Y llegó un momento en el que el Sevilla, cuando García Pimienta estaba muy discutido, mandó un comunicado renovándolo y diciendo que era su entrenador. ¿Qué pasa? Llegó un momento cuando el Sevilla no estaba tan abajo, o sea, sí que es verdad que estaba cerca del descenso, pero en una zona, podríamos decir, tranquila y noble, decidió echar a García Pimienta en un arrebato de la directiva y traer a un entrenador que sí, que dio muchas cosas al Sevilla, pero es un entrenador de otra época, el señor Caparrós. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que el Sevilla, los jugadores no se lo creyeron, su idea futbolística tampoco cuajó en el equipo, una idea bastante anticuada para el fútbol moderno de pleno 2025, y nada, estuvo a puntito de bajar el Sevilla. Todo esto sumado a Víctor Horta, yo creo que en los últimos años ha hecho unos fichajes pero absolutamente de mierda. Un equipo como era el Sevilla, que gracias a Monchi llegó a un momento en el que cualquier jugador joven o medio bueno y tal pasaba por el Sevilla. El Sevilla era un equipo vendedor que después compraba, reinvertía y siempre estaba ahí arriba. Pues bueno, pues decirme un fichaje de Horta que lo hizo bien. Uno, dejándolo en comentarios. Y también quiero saber la opinión de los sevillistas, ¿vale? De los sevillistas y los béticos también, a ver si están contentos. Pero bueno, nuevo fichaje de entrenador, Matías Almeida, que viene, bueno, de estar en el fútbol europeo, pero sobre todo su fútbol ha sido en el sudamericano. Bueno, veremos a ver cómo es capaz de crear un equipo con Nyland, que sigue. A mí Nyland me queda un poco frío como portero titular de un equipo que aspira a posiciones europeas. Sinceramente, yo mejoraría por aquí. Carmona va de Quique Salas y Suazo. Carmona estabilizado ya como lateral y más con la posible venta de Juanlu, que dejará bastantes millones a las arcas del Sevilla. Va de que hay noticias de que o rumores de que puede salir. Para mí es un muy buen central que juntamente con Quique Salas, el de las tarjetas amarillas, ¿no? Hacen una buena pareja de centrales. Y Suazo, que viene a competir con Pedrosa. Yo el año pasado recomendé al principio de temporada a Valentín Barco. Y me equivoqué, me estampé, la verdad, hay que decirlo, hay que ser consecuente con tus aciertos y con tus fallos, me estampé. Suazo es un perfil de lateral, podríamos decir, parecido, ¿no? Hay un lateral zurdo, ofensivo, con buen pie, que saca balón parado, también lo era Valentín Barco. Quizá no le dieron la oportunidad al chaval, sí que es verdad que apuntaba a titular, se lesionó y luego Pedrosa pues se hizo con el sitio, ¿no? Y el Sevilla decidió pues no contar con él para, no sé si por su ficha o para ahorrar o para qué, pues devolverlo, ¿no? Entonces Suazo yo creo que puede ser una muy buena opción. El Sevilla tiene que ser un equipo potente defensivamente, sobre todo en el Pizjuán, con que los defensas van a sumar más puntos. Y Suazo tiene el plus de sacar balón parado. No sé si lo sacará él. Gudel sacaba algo también. Vargas tiene posibilidad. Veremos a ver la pretemporada, ¿vale? De todas maneras, haré un vídeo sobre el balón parado cuando se acerque más la fecha y tenga más información. Doble pivote para Gudel y Agumé. Agumé fue una de las sorpresas positivas el año pasado para el Sevilla. Tiene que este año dinamitarlo y petarlo y, ser un candidato a llegar a un buen equipo
tanto de España como de la Premier, etcétera, etcétera. Creo que va a ser el año de Agumé. Show en la media punta, Vargas izquierda, Luque Bacchio derecha y arriba Isaac Romero. Sí que es verdad que el nuevo entrenador está apostando por Alfon de media punta, Alfon, no sé cómo se llama, realmente por la tilde, Alfon de media punta y arriba Acor Adams, que realmente el año pasado no lo vimos nada. Sí es verdad que llegó con sobrepeso, con lesiones, con no sé qué, y no brilló. Isaac Romero tampoco mejoró mucho, y es que Isaac Romero tiene sus virtudes, pero también tiene sus carencias, y sus carencias es meter gol. Falla más que una escopeta de feria. Entonces, bueno, por esa parte, quizá en la pretemporada, Acor se gana la titularidad. Entonces, bueno, de aquí Luque Bacchio sin duda, y además le han dado el 10, un jugador que me sorprende que este año siga de Sevilla, pero parece que va a ser así, y ya sabéis que el jugador que es en banda derecha, un auténtico cañón, con su zurda, sus disparos, sus goles, y si el Sevilla mejora un poquito, yo creo que va a potenciar aún más a Luque Bacchio, jugador muy bueno para, sobre todo al principio de temporada, cuando no podemos aspirar a fichar un jugador top como Mbappé, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Vinicius, pues se abre la oportunidad de ir a por una estrella de grado menor como es Luque Bacchio, que nos puede hacer muy buenos puntos al principio de temporada. Rubén Vargas es uno de los chollitos, y es que realmente cuando lo ficharon en el mercado de invierno tuvo muy buen impacto, con algún gol, alguna asistencia, echándose al equipo a la espalda, pero luego se lesionó. Entonces, bueno, Rubén Vargas es otro buen jugador, Agumé, y yo me quedaría con Suazo y con Badé. Estos 5 jugadores. Carmona también, porque el tío el año pasado creo que fue el jugador de primera división que más balones recuperó, creo, y eso en el Fantasy suma. Sobre todo en Sofascore, en el Fantasy oficial y en el Fantasy Marca. Así que, bueno, hasta aquí el análisis de un Sevilla que no puede repetir el disgusto que le dio a sus aficionados el año pasado. Y referente sí al análisis de plantillas y jerarquía de los 3 ascendidos, si no los habéis visto, os recomiendo que vayáis a ver los 3 vídeos que he subido esta semana del análisis del Levante, el del Elche y el del Real Oviedo, que son vídeos un poquito más extensos de lo que he hablado aquí de cada equipo, porque realmente los equipos los conocemos del año pasado, estos 3 equipos no, y merecían un análisis más extenso, ¿vale? Con un poquito de historia del ascenso, los mejores jugadores, cómo han cambiado ese equipo, cómo están actualmente las plantillas, los fichajes y los jugadores que yo creo que tienen que fichar para mejorar cada una de las posiciones. Entonces no voy a hacer aquí un análisis, porque ahora mismo no voy a decir nada nuevo que no he dicho en estos 3 vídeos, y posteriormente, cuando avance más, dentro de una semana, dentro de 10 días, cuando queden 10 días o 2 semanitas para empezar la liga, voy a actualizar los 11 con nuevos vídeos, y aquí sí que añadiré los ascendidos, ¿no? Entonces mi recomendación es que vayáis a ver el vídeo del Levante, el del Elche y el del Oviedo. Vídeos, la verdad, que a mí siempre me gusta hacer, con un poquito de nostalgia y magia del fútbol y tal, son muy interesantes. Pues nada, gente, hasta aquí la segunda parte de las primeras alineaciones, y atentos al próximo contenido fantasy que viene cargado de perlitas para la pretemporada. Que vaya bien, gente.